Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando este tema que es apasionante, en realidad, la derrota de los asirios, aunque yo diría la victoria de Dios. Podría ser un título bastante interesante también. Está con ustedes el pastor Juan Millanao Rego. Bienvenido, pastor, y que les habla Raúl Medina. Muchas gracias, Raúl. Vamos a ver el resto de la historia. ¿Qué es lo que sucede? Porque habíamos quedado en que Isaías había comentado al rey: no te preocupes, no hagas caso de esa carta, no te temorices, Dios está sobre todos estos acontecimientos. Va a haber un rumorcito que le va a llegar al rey, ¿no es cierto? Y se va a acabar todo. Incluso él mismo va a perecer. ¿Cómo fue la historia? ¿Qué sigue después? ¿Hay algo de esto en relación a la respuesta o a lo que dijo Isaías? Recuerda usted, amable oyente, que están viviendo un problema y Dios está usando, digamos, a Isaías para anticiparle lo que va a acontecer al rey. Uh-huh. Qué grato es esto, tener profetas, como dice la Biblia, dice, confiad en los profetas, ¿no es cierto? Y seréis prosperados. Bueno, yo recuerdo un compañero de estudio que decía: grandes problemas, grandes soluciones. ¿Ya? Este era objetivamente un problema. Es decir, aquí hablamos, por ejemplo, podemos hablar de temor, no meramente ansiedad. Temor es que hay razones objetivas por las cuales tener temor. Están los asirios, está su ejército. Habían arrasado ellos 46 ciudades fortificadas. Venían precedidos por una fama de conquistadores, una fuerza imparable. Y venían entonces con planes concretos de sitiar y tomar Jerusalén. ¿Ya? Así que aquí estaba la gente allí en Jerusalén, el rey mismo, como un pájaro en una jaula. Es el autor de estas lecciones, ¿no? Muy descriptivo. ¿Ya? Así que lo que realmente ocurrió, como dicen los eruditos, escapa a toda razón, a toda lógica, a toda estrategia. Realmente tenemos que admitir que fue un milagro que salvó a Jerusalén. No otra cosa sino la intervención divina. Se parece esto cuando los bárbaros llegaron hasta ¿no es cierto?, Roma, y de pronto dieron vuelta atrás y se mandaron a cambiar y no hicieron nada contra la ciudad. Todavía se investiga qué pasó allí, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera, el resto de la historia es realmente lo que siempre es en la Biblia, el protagonismo de Dios, que en medio de del flujo y reflujo de voluntades humanas, reyes, ejército y todo lo demás, hay un Dios poderoso y grande que interviene en los asuntos de los hombres y hace su voluntad. Y aquí Dios, una vez más, ¿no es cierto?, frente a esta gran crisis, Dios interviene y se hace un milagro, ¿no? La Biblia habla de muchos muertos. 185.000, dice el registro bíblico. Esos relatos que alguna gente, digamos así, sin mayor contexto de la Sagrada Escritura, cuando llega estos relatos dejan de leer la Biblia, porque dicen: ¿qué Dios es este? Mire, yo lo único que podría decir como cristiano: dejemos que Dios sea Dios. Yo no estoy preparado para arguir, comenzar a discutir con Dios acerca de estas medidas radicales que Él toma. No estoy preparado. ¿Ya? Por eso que, digamos, si yo quisiera, o una cabeza humana quisiera conceptualizar a Dios, quisiera comprender a Dios, bueno, el resultante de ese ejercicio de la cabeza humana sería un Dios bastante lamentable, porque nosotros solamente somos criaturas y Dios es el creador, como dijimos al principio, de manera que ninguno de nosotros está en condiciones de poner en el banquillo de los acusados a Dios, nuestro creador, dador de la vida, cuando Él decide, ¿no es cierto?,
eliminar a estos asirios, ¿no? Sennacherib tuvo que regresar a casa y debido a su gran fracaso lo que lo estaba esperando en su tierra era la muerte. Así que sus propios nacionales le dieron muerte y digamos, esto es como estas artes marciales que se aprovecha la fuerza del oponente para derrotarlo. Con la misma fuerza que iba Sennacherib, con la misma fuerza fue derrotado. Ahora hay un detalle quizás a considerar, que Ezequiel entró en el templo y fue salvado. Y dice que este rey Sennacherib entró en el templo y allí fue muerto. Y fue asesinado. Asesinado por sus hijos, según cuenta la historia. Exacto. Pero Isaías 37-35, no lo olvide, amable oyente, en el momento en que usted tenga alguna dificultad. Dice, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Lo que tú decías hace un rato, Juan, el cómo Dios actúa, la verdad que este es el actuar de Dios dirigiendo la historia. Siempre la ha dirigido, siempre ha estado detrás de la historia. Está manejando los hitos, ¿no es cierto?, los hilos, para llevar a este mundo a la reconciliación final. Y por eso es que uno no debería tener miedo a quizás algunas amenazas que vienen por allí. El propósito de Satanás en realidad es aniquilar a Judá, pero para evitar el nacimiento del Mesías, porque esa era la razón, lo hemos dicho en algunas oportunidades. Satanás quería eliminar a Jerusalén porque cortaba, ¿no es cierto?, la raíz de David, cortaba todo nexo para que Jesús naciera de la simiente de David. Claro. En realidad, si Sennacherib hubiese conquistado Jerusalén, había conseguido su propósito Satanás, pero no es así. Dios tiene planes muy superiores y Dios está tratando hoy día también que su simiente sea la que nos salve y que nos lleve a algún buen refugio. Así que la derrota de los asirios nos enseña que Dios es el que dirige los hilos, y ahí quizás hay que tener algo en cuenta, Juan. No siempre se produce la derrota. A veces pareciera de entre comillas, hay triunfo de Satanás. Estoy pensando en casos muy cercanos de un joven que oró tanto, la iglesia oró tanto por su esposa. Se fue, descansó. Y él dice, ¿qué pasa? Pero interesante porque él dice lo siguiente: hermanos, ayúdenme a mí ahora a orar por mí para que mi fe no caiga. Permanecer en la confianza en el Señor. Y creo que eso es lo que deberíamos buscar nosotros. Quizás no vamos a tener respuestas para muchas cosas. No va a llegar quizás algo muy cercano a nosotros, una situación difícil. Y a veces la fe falla. ¿Por qué, Señor? Y viene una respuesta como esta: pero si Él era bueno, hacía tu voluntad, mira cómo actuaba, visitaba, entregaba sus ofrendas al Señor, pasaba en la casa de Dios casi todo el tiempo. Bueno, ahora es bien difícil hacer esas cosas, pero se conectaba, voy a decir así, a todos los cultos. Qué extraordinario, hombre. ¿Y por qué, Señor? No, quizás podríamos decir, ¿para qué? ¿No te parece? Amable oyente, vamos a dejar hasta acá nuestra comprensión hoy día. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Hasta mañana.